Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn de Clínica de Mediums. Somos un grupo de mediums que nos reunimos los miércoles para servir como puente entre el mundo espiritual y el mundo terrenal y dar sesiones. Pero también nos reunimos mensualmente para tener charlas gratuitas que puedan ayudar a quienes lo necesitan. Bienvenidos a todos. La charla de hoy se llama Explorando la luz. Cada vez que yo veo a Jocelyn o yo pienso en Jocelyn, la palabra que se me viene a la mente es luz. Así que no podía ser otro nombre más que Explorando la luz, vida, muerte y más allá. Hoy nos embarcamos en un viaje hacia la comprensión de la luz que somos y cómo esta luz ilumina nuestro camino a través de la vida, de la muerte y del más allá. Por ello, tengo el honor de presentarles a nuestra invitada especial, Jocelyn Arellano, quien ha dedicado gran parte de su vida a investigar estos temas y a compartir conocimientos sobre la evolución del alma, el propósito de nuestra existencia. Jocelyn es coautora de libros como El encuentro con nuestro ser y Una puerta hacia la luz, que también está traducido al inglés titulado The Doorway to the Light After Death Experiences. También ha trabajado con grandes mediums como Carmen de Saive y Bárbara Brodsky, y creo que lo dije bien, Muy y ha bien. profundizado en la relación entre nuestra vida, nuestra manera de pensar y actuar y lo que experimentamos al cruzar el umbral. Jocelyn es una de las profesoras de la organización de ICLOVI y también es conferencista. Estamos súper emocionados de tenerla aquí. Sin más preámbulos, Jocelyn, bienvenida. Es un verdadero honor tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Qué barbaridad. Gracias, Eve, y gracias a todas ustedes. Yo estoy encantada de estar aquí. Así que vamos a las preguntas. Vamos a profundizar. Hola Jocelyn, bueno, bienvenida. Como dijo Eve, es un gusto, un honor tenerte aquí con nosotros, con el grupo. Nosotros, además de la labor que hacemos, siempre estamos tratando de enriquecernos con información como la tuya que hoy nos has venido a dar, pero siempre tratamos de seguir aprendiendo, ¿no? Creo que el camino de la vida es esto, aprender, aprender y aprender. Y bueno, mi pregunta es si nos puedes contar un poquito cómo fue tu camino, cómo conectaste con esto, cómo conectaste con la mediunidad, o si siempre tuviste esa curiosidad de saber qué hay más allá. Bueno, sí, 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 siempre fui muy inquieta desde joven y siempre quise saber, desde muy joven quería saber de qué se trataba la vida, más bien qué estábamos haciendo aquí. Entonces, como nunca nada es casualidad, yo empecé a los 27 años, empecé un camino espiritual. Bueno, yo llamo un camino espiritual, o sea, empecé un camino de autoconocimiento con unos cursos que tomé en aquella época, con Gurdjieff. Bueno, el maestro no era Gurdjieff, eran las enseñanzas de Gurdjieff, se llamaba el Cuarto Camino. Básicamente es un camino de autoconocimiento, porque ves, si nosotros queremos entender quiénes somos o qué somos, a fuerzas tienes que tener algún tipo de práctica de autoconocimiento, porque lo que somos está dentro de nosotros, es lo que es aquí y ahora, y necesitas ir, vamos a decir, practicando para quitar la paja y poder llegar a lo que sí realmente somos. Y el tema de la vida y de la muerte, sobre todo, pues ya estaba interesada en la vida y hacia dónde íbamos. El tema de la muerte en realidad no tardó mucho tiempo en aparecer, porque si a los 27 empiezo un camino, y lo que me llevó, yo siempre fui inquieta y cuestionaba y leí mucho, pero es verdad que lo que me impulsa a los 27 años a empezar realmente fue que estaba sufriendo en esa época muchísimo, porque si no, no creo que hubiera empezado tan pronto. Entonces, siempre pienso que ni modo, el sufrimiento te hace buscar respuestas. Entonces, al poco tiempo empecé a meditar también. Y entonces a los 34 conocí a... Pero antes de Carmen yo ya había conocido a otros mediums, porque cuando yo empecé con el Cuarto Camino, dos de los profesores eran mediums. Luego empecé con esta señora Bárbara Brodsky, que canaliza una entidad de la sexta dimensión que se llama Aarón, que me gusta mucho. Y luego llega Carmen con todo el tema de la vida después de la muerte.
La experiencia empezó porque teníamos un grupo de meditación, ella y yo y otras personas, éramos 8, como ustedes, como ustedes. Y en ese grupo de meditación empezaron a presentarse presencias que sentíamos y Carmen tiene la capacidad de escucharlas. Estas presencias, estas almas que ya no están aquí, y ella escribía, recibía los pensamientos, iba escribiendo y empezamos a recibir información de lo que sucede en los distintos planos, las distintas etapas, los que están en la luz, los que están en el bajo astral, los distintos niveles del bajo astral, del medio astral, del alto astral. Y así empezó todo. Carmen recibía la información y entonces hablábamos con estas almas, porque ella escribía y como ellos perfectamente nos oían, digo, pues ¿cómo no nos van a oír si siempre nos oyen? Bien lo saben, bien lo sabe este grupo de mediums. Y entonces, así empezó. A mí no me costó ningún trabajo creer en todo esto, me imagino que como a ustedes, ningún trabajo creer en nada de que, bueno, porque siempre he estado, porque creo que lo que vemos es la mínima expresión de lo que somos. Entonces, hay tanto que no vemos que tiene que ver con lo que somos. Y por supuesto, el mundo espiritual es tan o más real que este. Y cuando digo más real, me refiero a que aquí, en la Tierra, en esta tercera dimensión, estamos, cuando digo que es más real el mundo espiritual, en el sentido de que aquí se nos ha olvidado a tal grado quiénes somos, que al vivir completamente en la ignorancia de nuestra esencia, eso es a lo que yo considero estar como semimuertos a lo que somos. Entonces, mientras más nosotros nos abrimos a nuestra esencia o a nuestro luz o amor que somos, más vivos estamos, tanto aquí como allá. Entonces, claro, al perder el cuerpo físico, se entiende, sobre todo si estás en la luz, se entiende mucho más quiénes somos. Y a eso me refiero, no solo porque se entiende, sino porque lo vives, quiénes somos. Y entonces, en ese sentido me refiero que estamos más vivos. Bueno, pues así empezó la cosa. Carmen recibía, luego Carmen escribimos unos libros juntas y Carmen siempre decía, mira, yo escribo y tú hablas. Entonces yo adopté el papel de hablar en ese sentido, quizás mucho más que ella. Quizás eso es lo que a mí me ha tocado. Yo no soy una medium, yo no como ella, en el sentido que yo no escucho pensamientos de las almas que están del otro lado, pero yo creo que yo cuando hablo, y sobre todo, igual que ustedes, cuando estoy centrada, estoy segura que estoy canalizando, porque de alguna manera estoy juntando la información aprendida a través de la experiencia con Carmen, que ha sido enorme, que es aparte una gran amiga, y de alguna manera cuando hablo, que también tiene que ver las enseñanzas con esta mujer, Barbara Brodsky, con Aaron, se llama Aaron en inglés. No sé, yo como que voy hilando y lo que me vaya saliendo en el momento, igual que ustedes cuando están con las personas. Entonces, bueno, si quieren vamos a las preguntas. Otra cosa que siempre aviso y digo, yo comparto mi experiencia, yo no tengo la verdad absoluta y quédense con lo que les cheque de lo que yo diga y lo que no les cheque. No le hagan ningún caso porque todos tenemos nuestra propia sabiduría, la sabiduría del corazón, y quédate con lo que resuena contigo. Ok, mi querida, avancemos. Muchísimas gracias, Jocelyn. Jocelyn, gracias de verdad por estar aquí. Esto es algo, bueno, maravilloso. Se siente tan lindo. Me siento como si estuviéramos todos en la sala de la casa con el honor de tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación de Eve. Gracias por todo lo que tienes. Eres un tesoro abierto ahí para nosotros en este momento. Gracias, Jocelyn. Mira, yo tengo una pregunta que me inquieta mucho y es, ¿qué pasa con las personas que deciden terminar con su vida o que fallecen por su propia voluntad? Ok, este es un tema importante, me parece. Bueno, ¿qué pasa cuando ya se fueron, verdad? Estamos hablando ahorita de cuando ya se fueron. Bueno, pueden pasar varias cosas. Primero que nada, generalmente
sería lo más lógico. Cuando una persona toma esta decisión, la toma desde un lugar de muchísimo sufrimiento, ¿verdad? Y entonces es una decisión para terminar con un sufrimiento. Bien, entonces, vamos a suponer que esta persona piensa que al terminar su vida aquí, todo se acaba. Punto, se acaba todo. Si este es el caso, si es alguien que piensa que todo se acaba, su tránsito puede ser muy difícil. ¿Por qué? Porque nuestro tránsito es la etapa entre que el alma sale del cuerpo y llega a la luz. La luz es nuestro verdadero hogar, en donde se experimenta un amor inconmensurable que es nuestra verdadera esencia. Bien, pero ese tránsito entre aquí y eso puede complicarse dependiendo de nuestra manera de pensar y de sentir. O sea, la complicación, al igual que en la vida, está en nuestra mente. Entonces, porque la oscuridad no existe en ningún lugar oscuro. La única oscuridad es la oscuridad mental. Y eso por eso hay que empezar a practicar aquí, empezar a deshacer los nudos de nuestras propias oscuridades mentales. Entonces, ¿qué pasa? Para empezar, llegas del otro lado y te das cuenta que estás vivo. Eso ya es un shock. Shock número uno, porque pensabas que no existía nada. Entonces, eso ya genera, ese shock genera mucho ruido mental. Bueno, pero entonces, ¿qué es esto y de qué se trata? Y al final, bueno, y entre otras cosas, yo que pensaba que ponía fin a todo esto, pues resulta que no le pongo fin. Porque, entonces, el hecho de no ponerle fin porque sigues vivo, porque te das cuenta que sigues vivo, puede pasar varias cosas. En algunos casos hay mucho enojo. Puede haber muchísimo enojo porque, oye, todo esto para seguir vivo, o sea, todo por lo que pasé para seguir vivo, entonces puede haber mucho enojo. Por otro lado, como puedes ver lo que dejaste, entonces esto es muy duro porque entonces puede haber muchísima culpa que tampoco esperabas. No esperabas ni el enojo, ni estar vivo, ni la culpa. ¿Por qué? ¿Por qué hay culpa? Porque entonces ves a tus seres queridos sufrir. Todo esto estoy hablando de aquellos que creen que no sucede nada. Hoy en día ya mientras más hacemos estos programas, hay más gente que quiere tomar la decisión y que la va a tomar en base a saber que sí continuamos con vida y pueden prepararse en ese sentido. Yo no estoy diciendo que lo hagan, pero al tener más conciencia, vamos a decir que hay menos shocks, por decirlo así. Aunque yo no, en fin, yo no creo, yo no es lo que recomiendo y voy a seguir explicando por qué, aunque lo entiendo, sí lo entiendo muy bien, que sea una manera de poner fin a un sufrimiento. Bueno, entonces el ver el dolor de tus seres queridos, el que puede ser que estés enojado, la sorpresa de estar vivo, todo eso genera, es que lo que más nos ata, lo que nos impide ver la luz, tanto aquí como allá, es la mente, es decir, la culpa te impide ver la luz, porque entonces, claro, ahora yo no merezco nada, yo no merezco salir de aquí, encima con lo que hice, con no haber podido, con mi familia sufriendo o con el enojo que tenga. Todo eso te va a impedir ver la luz. Entonces, muy importante, pero esto es que da igual cómo te vayas, esto le puede pasar a cualquiera. No crean que porque te quitas la vida va a ser peor que si no te la quitaste voluntariamente. Si tú tienes una cacofonía mental de pelea, de pelea con lo que está pasando, o de culpa, de miedo, no vas a ver la luz. No es que sea peor para el que se quita la vida. Puede que haya un grado mayor de culpa, pero no necesariamente, porque los que hemos sentido culpa, ya sabemos cómo es la culpa. Por nada te puedes sentir culpable. Entonces, por eso es tan importante con nuestros seres de luz, se vayan como se vayan, rezar. ¿Por qué? Porque el rezo, las oraciones o las palabras como Dios, amor, paz, luz, el Padre Nuestro, el Ave María, puedes repetir mantras o la oración que tú conozcas, son palabras de amor.
Cuando nosotros rezamos, estamos enviando luz a esa alma que está atorado en su mente, en la negatividad de su mente. Entonces, los rezos y las palabras amorosas ayudan a disolver. El amor disuelve la negatividad. Todo esto tiene muchísimo sentido. Entonces, por eso se hacen las misas y por eso hay que explicarle al que se fue, y esto es muy importante para la familia, explicarle. Número 1, hacerlo sentir que, primero, que respetamos su decisión, que entendemos que su dolor lo llevara a tomar esta decisión. O sea, hacerle entender que no existe ningún castigo, importantísimo, no hay castigo, nadie te va a juzgar, te entendemos, ya, no te preocupes por nosotros nos ocupamos de nosotros, tú lo que tienes que hacer es, ya bastante sufrimiento has tenido, ¿verdad? Ahora pide ver la luz. Como bien ustedes saben, todas ustedes ya lo saben, ver la luz es tan fácil como pedirla, ¿ok? Porque nosotros somos en esencia luz. Y porque es como si estás pidiendo que se manifieste tu esencia, tu esencia, al pedirla se manifiesta. Entonces, la luz se hace si logras convencerlos de que la pidan, porque todo esto es un proceso, aunque el tiempo no existe del otro lado, hay un proceso. Nosotros vemos siempre los procesos, en la Tierra vemos un proceso como en términos de tiempo, ¿verdad? Pues hoy pienso esto, mañana estoy aquí, pasado ya pensé el otro, ¿no? Pero como el tiempo no existe un proceso, cuando yo hablo de proceso, como nos lo han explicado, en el mundo espiritual un proceso es movimiento en un eterno presente. Todo es un eterno presente y todo eso que nosotros consideramos el tiempo es movimiento, ¿no? Entonces, mientras más rezas por ellos, mientras más les explicas que se pueden ir en paz, que les espera el cielo, la luz, y que ya en la luz entenderán mejor muchas cosas. Y si los convences, pedirán ver la luz, irán a la luz igual que todos, cero juicio, cero castigo. Puedo seguir hablando de esto si quieres, o si quieres meter alguna pregunta, porque puedo seguir hablando un poco más de lo que puede suceder ya una vez en la luz Ay, para pues, estas almas. ok, Sí, sí, porque también parte de mi pregunta era que ya me respondiste también, que se le recomienda a los que se quedan, ¿verdad? A los seres queridos que siguen aquí, porque ellos también otra vez hablamos de la culpa y todas estas cosas, bueno, porque entonces aquí nosotros siempre tenemos muchísimos padres y madres, en especial madres, ¿sí? Y nosotros, bueno, las valoramos, las cuidamos mucho y sí queremos tener herramientas. ay, sí, porque parte de, vamos a decir que el karma que conlleva el que un ser querido tome esta decisión es claro. La culpa del otro lado y la culpa de este lado. Y ambas culpas se alimentan mutuamente. Aquí lo más importante es que todo el mundo se perdone. Entonces, para ayudar a que se perdone el que está del otro lado, basta con decirle lo que yo acabo de decir, ¿verdad? Y convencerlo. Y además decirle, en la luz vas a entender mucho más. Ya verás cómo te será mucho más fácil todo esto. Bien. Pero entonces ahora quedo yo que estoy de este lado y que, aunque yo pida ver la luz, no es lo mismo ver la luz aquí, no, como aquí no se me va a abrir, como estoy en un cuerpo físico, no es tan, allí ya una vez en la luz, es otra cosa que en la tierra. Entonces aquí es el mismo proceso porque al final lo que hay que hacer es trabajar con la mente, ¿verdad? Entonces aquí nuestra, el, lo, claro, lo ideal es ayudar a que la madre y el padre, los hermanos, los amigos, la pareja, los hijos se perdonen. Aquí lo más importante es perdonarte, pero es que el punto de perdonarse es que lo que no entendemos, y esto es, hay que hacer hincapié, muchísimo hincapié, si vas a ayudar a alguien que se quedó con esta experiencia, es que nadie, absolutamente nadie, ni el madre, ni la madre, ni el padre, ni la mejor amiga, ni el hijo, ni el hermano,
Ni el abuelo ni nadie puede controlar el proceso de otra alma. Nadie. O sea, eso de creer que si yo hubiera sabido, que si yo le hubiera dicho, que si yo me hubiera dado cuenta, que si yo hubiera estado más veces, que si yo no hubiera trabajado tanto, que si yo hubiera puesto atención. Toda esa manera de pensar que se dispara viene de la idea falsa de que podemos controlar el proceso del otro. Nada más alejado de la realidad. Cada alma es libre de elegir cómo actuar en la tierra y es libre y tiene todo el derecho de tomar las decisiones que quiera o necesite tomar para resolver lo que esa alma considera su dolor, su problema, su sufrimiento. ¿Ok? Entonces, y para aquellos que todavía se trabajan un poco más, podemos ir un poco más lejos. Es decir, que uno es el control que creemos que podemos controlar. El control, la idea de que podemos controlar viene del ego. Es decir, ¿a qué me refiero con ego? Yo, por lo menos cuando hablo de ego, me refiero a que el ego viene de... El ego es la separación. Quiere decir, es la creencia falsa que tenemos todos de que estamos separados de los demás, de lo que sucede, esto es parte del proceso del ser humano en la Tierra, al olvidar nuestra conexión, nosotros somos uno con todo, ¿ok? Es muy difícil para nosotros entender nuestra unidad con todo, ¿ok? Entonces nos experimentamos separados de todo y de todos. Eso es el ego y la experiencia de separación. Ok. Al experimentarme separado, ¿de acuerdo? Todos nos experimentamos separados, nace el miedo o el ego. Miedo, ego. Para mí, ego es igual a miedo. Para mí. ¿Ok? Entonces, nace el miedo de la separación y entonces de ese miedo viene la idea falsa de que como yo estoy aquí solita y el mundo ahí afuera, para yo volver a recuperar la seguridad, para yo experimentar seguridad, que eso es lo que estoy buscando, paz, seguridad y felicidad, lo que yo soy en realidad, me creo que yo tengo que controlar lo externo. El deseo de controlar viene de la creencia falsa de que estoy separada y de que yo puedo controlar las circunstancias a mí misma y a los demás para yo experimentar la seguridad perdida. Esto es muy importante entenderlo. La seguridad únicamente puede venir del contacto con mi ser, la verdadera seguridad. No tiene nada que ver con controlar nada. Entonces, nosotros, claro, ¿qué pasa cuando pierdes a un ser querido de esta manera? Bueno, por favor, o sea, tu mundo se te cae el mundo, se te cae todo en lo que creías. Y todo, cualquier idea de seguridad que tenías se esfuma. Y como hasta este momento nosotros hemos creído que la seguridad dependía siempre de cómo yo controlara las cosas o a la gente, entonces, claro, viene todo este cúmulo de pensamientos que si yo hubiera dicho, que si yo hubiera hecho, que si me hubiera dado cuenta, que si no hubiera trabajado, que si mi pareja, que si esto, que si lo otro, culpas, culpas, culpas. Todo tiene que ver con una falsa creencia. Porque en realidad, la única y verdadera seguridad que una situación como esta puede ayudar a despertar o a motivar es cuando nosotros, al perder todo aquello en lo que estábamos basados, empezamos una búsqueda espiritual, cuya búsqueda espiritual, o sea, te va a llevar un camino a buscar respuestas más amplias. Una búsqueda espiritual que te va a llevar al autoconocimiento, porque búsqueda espiritual quiere decir la búsqueda de mí mismo, quiere decir volver a conectar con quién soy, para entender que la seguridad no tiene nada que ver con lo que suceda afuera, ni con lo que yo haga o deje de hacer.
Bueno, no sé si esto ya fue muy largo, pero yo como que quiero dar paz. Y bueno, a ustedes y a mí. Eh, paz en el sentido de que, y bueno, eso todo es, y luego el alma, la otra, el alma que se fue, tiene que vivir su proceso. Y nosotros nos creemos que, y compensamos con nosotros mismos que el proceso es, ya sé que muchos no piensan así, pero que es solamente una sola vida. Pero no, un proceso del alma en el que estamos todos implica muchas vidas y muchas muertes. Y puede ser que muchas muertes, y entre esas muertes pueden ser alguna o varias muertes por voluntad propia. Es decir, en ese proceso de vidas, aquí y allá, implica millones de experiencias, porque nosotros no tenemos ni idea de lo que a nivel álmico pueda suponer, a nivel crecimiento profundo, lo que pueda significar el haberte quitado la vida en una vida estando en la tierra. La razón por la que estamos en este proceso, aquí y allá, es para recordar nuestra divinidad, para recordar el amor, la luz o esto que somos. En ese proceso yo voy a actuar muchísimas veces en contra de lo que soy, en contra del amor. Es decir, voy a actuar desde el miedo, desde la falta de confianza, desde buscar el control afuera, desde... Y muchas veces para entender que todo lo que busco está dentro de mí, que todas las respuestas, que la seguridad, que la felicidad, que la paz está dentro de mí, tengo que pasar por situaciones extremas aquí para que cuando llegue del otro lado, en un mayor entendimiento, me dé cuenta de que esto que hice o que he hecho, ahora entiendo que era necesario para que yo aprendiera, que estoy aquí para actuar, para aprender a actuar desde el amor. Muchas veces, cuando aquí tocamos fondo y allá lo entiendes, no vuelves a repetir nunca jamás actos basados en el miedo que te hicieron daño a ti o que le hicieron daño a otros. Bueno, se entiende, ¿no? Que muchas veces hay que tocar fondo para entender que el camino no es por ahí y que eso es parte del proceso. Entonces, todo eso, al final todo es para crecer en amor. No hay juicios, no hay... Allá no existe esto de la palabrita que nos fascina a nosotros, bueno o malo, no existe. Todo es aprendizaje para ir más y más hacia el amor. Bueno, ahí le paro y vamos viendo. Muchas gracias, Jocelyn. Lo que, bueno, nada más para cerrar, entonces ellos sí pueden encontrar la luz. Una vez les decimos, pide la luz y que ellos... Perfectamente felices. Ok. Perfectamente felices. Ahora, hay una cosa, vamos a hablar de la perfectamente felices, ¿eh? Igual que cualquier alma. Ahora, igual que todos, para todos. Tengo entendido que al día de hoy, que yo entienda, existe la ley de causa y efecto. Y digo al día de hoy porque yo no sé si va a cambiar mañana eso. Es decir, es que el otro día alguien dijo, oigan, en el año 2000 se dijo que ya no iba a existir la ley de causa y efecto. Y yo me acuerdo que es verdad que lo decían. Yo decía, pero bueno, yo no sé, a mi entender, ¿ok? Voy a hablar de la ley de causa y efecto un momentito, porque tiene que ver. La ley de causa y efecto, y esto va por otros que tengan esta pregunta, quiere decir que la ley de causa y efecto quiere decir karma. Karma quiere decir ley de causa y efecto. Karma no es negativo ni positivo, es ley, causa y efecto. Entonces, cada vez que un alma, yo, tú, el que sea, cuando yo actúo desde el miedo, que es parte del proceso actuar desde el miedo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? El equilibrio. El equilibrio en el universo. Se desequilibra. Genero como waves, o sea, ondas. ¿Por qué? Porque estoy actuando en contra de nuestra esencia. Entonces, esto va para todos. Esta ley es necesaria. ¿Por qué?
Ok, entonces yo llego del otro lado y entiendo, ok, es que todavía no he ido más adelante, ya estoy en la luz, ya estoy en la luz, ¿no? Ya mis seres queridos, siento un amor indescriptible, pasan varias cosas, pero en ese primer nivel yo empiezo a entender mucho, porque me están guiando mis guías o porque vienen mis seres queridos que a lo mejor están a otros niveles, que vienen a contarme, y el proceso es que yo empiezo a darme mayor cuenta de qué actitudes en mí todavía, lo que pasa es que allí es tan alta la frecuencia que no es, todavía hay actitudes basadas en el miedo. Lo que pasa es que al vibrar tan alto no es como aquí, no te defiendes, no gritas, no hay estas reacciones, pero te empiezas a dar cuenta que en mí sigue vibrando en el miedo. ¿Qué me llevó a tomar la decisión de quitarme la vida? ¿Qué actitudes basadas en el miedo y todo su corte de manifestación, o sea, el enojo, la falta de aceptación, la depresión, la inseguridad, la baja autoestima, ok, que en mí vibra en el miedo y que en mí, por supuesto, vibra ya más en el amor. Entonces yo me empiezo a dar cuenta de que todo esto que sigue vibrando en el miedo es lo que ha causado desarmonía. Y yo soy responsable de esta desarmonía, equilibrarla, ya sea allá o aquí. No necesariamente vuelvo a encarnar, depende. Son tantas es muy complejo lo de la reencarnación, volver a encarnar. Aparte que ahorita vamos con eso si es que les interesa, pero el punto es que vas tomando conciencia. Entonces, claro, estos ripples o estas desarmonías, la única manera de balancear eso es a través de actos de amor. De actos de amor hacia mí o hacia los demás. Y entonces supón que yo he tenido muchos actos en contra mía, en contra del amor que soy por distintas manifestaciones del miedo. Entonces yo, o allá o aquí, volveré a tener, tendré circunstancias, es que ni siquiera soy yo, mi alma, porque es que no es Jocelyn Arellano o Eve o tú, es decir, todo ese cúmulo que yo traigo de regreso, el cúmulo de experiencias y aquello en donde me he elevado en más amor y aquello donde todavía sigo actuando desde el miedo, mi alma decide entonces o enviar otro aspecto de sí misma a la tierra para que entonces ahora con otro nombre y en otra época y en otras circunstancias voy a tener oportunidades de manifestar más luz o de enfrentar con mayor amor aquello que me cuesta trabajo, pero ya no será, o sea, ya no será tu personalidad, será otro aspecto de tu alma que lo haga, o será también, lo puedes hacer en el mundo astral, dando servicio y empezando a entender mejor todo esto. E insisto, no hay que verlo como un castigo, porque, insisto, muchas veces estos actos, como puede ser quitarte la vida, que viene de el no haber podido enfrentar con mayor claridad, digamos, claridad, tradúzcase claridad en luz, esas circunstancias, está la claridad que puedo tener después, que entonces crece mi luz en el sentido que lo enfrentaré con muchísima más claridad. Es decir, necesitaba pasar por esto para entender ahora. ¿Me explico? Y bueno, y entonces todas las vidas pasan al mismo tiempo, entonces imagínate cómo, bueno, a ver, ¿por dónde van las preguntas ahora? Gracias. Una cátedra y no quiero aburrir, o sea que... Ay, no nos aburres para nada. Hola, muy buenos días. Ay, qué gusto conocerte. Bueno, te conozco por medio de las redes. Muchísimas gracias por todo lo que haces. Para mí es un honor como mexicana. Soy de la Ciudad de México. Aquí también hay algunas más mexicanas yo estoy en los Estados Unidos. Te cuento esto porque yo me imagino que mi alma planeó que yo saliera de mi patria, porque si yo no estuviera aquí, no creo que hubiera pasado, podría ayudar como medium, estudiar,
porque en México tenemos unas creencias, bueno, sabemos la muerte, tratamos el Día de los Muertos y tenemos la mente abierta, no lo vivimos con miedo, pero sí hay todavía ese sufrimiento debido a la religión. Mi pregunta no era de eso, pero ya has contestado muchas de las preguntas que yo me había hecho. Y te lo agradezco mucho porque es muy claro y ahora lo entiendo. Pero esto es un proceso, como lo has dicho, de conocimiento. En sesiones, para nosotros es muy importante saber cómo reaccionar y cómo poder encauzar, ayudar, porque aunque una sesión mediúmnica no es una terapia, es muy terapéutica y ayuda a sembrar una semillita en esa persona que está sufriendo tanto, porque muchos de ellos, después de pasar ese enojo, la tristeza, vienen, que es lo más importante que nosotros les pedimos, ¿no? Que vengan después de esas etapas para poder entender lo que se vive en una sesión y poder, sí, poder absorber la información que desde el mundo espiritual nos transmiten. Entonces mi pregunta era porque la semana pasada tuve una sesión con un hombre. Por lo regular tengo sesiones con hombres que es más difícil que se abran, ¿no? A la espiritualidad, como es la mujer, como que somos más, creemos en muchas más cosas, es más fácil, esa es mi forma de pensar, pero cuando un hombre viene a la sesión, para mí es un maravilloso regalo y bueno, vienen con el duelo, se le da la sesión es efectiva porque él reconoce, ¿verdad? Lo que es. Reconoce pues a su ser querido, lo que le quiere informar, pero mi pregunta es esos tips y auxilios, porque nosotros no somos expertos en duelos, no somos, a mí me gustaría, no sé si nos puedes dar unos tips de qué hacer después de la sesión, porque a nosotros nos encanta después de las sesiones, si ellos nos preguntan algunas recomendaciones, obvio recomendamos canales que nosotros sabemos que son muy buenos para que ellos empiecen a ver libros y cositas. Bueno, que tú me dices. Muchísimas gracias, estoy muy emocionada, gracias. Gracias. Ok. Por cierto, me encanta todo lo que hay atrás en tu casa. Es desde luego muy colorífica. Es- a ver, básicamente me estás diciendo qué consejos darles ustedes a las personas que están en duelo después de la sesión. Ay, qué difícil. Sí. Porque para empezar el duelo es un proceso, ¿verdad? Ya sabemos. Bueno, yo desde luego le recomendaría yo siempre digo buscar un camino espiritual, es decir, o algún curso que lo ayude a entender las etapas del duelo. Es muy importante entender las etapas del duelo. Para eso está, bueno, que yo conozca en España están los cursos de ICLOVI y luego están los cursos de Niracara, todo eso es online. No sé, plataformas de México. Niracara y ICLOVI las plataformas son aquí, pero no importa, son a horarios del mundo entero, ¿no? Desde luego que luego un grupo. Me parece que los grupos ayudan bastante. Y luego, claro, yo siempre voy a decir que vayan a un camino espiritual, el que les lata. Yo siempre voy a recomendar, claro, lo que dice un camino espiritual que va a tener que ver con cursos, libros, canales de YouTube, Instagram. Al final te tienes que abrir a verdades más amplias, ¿verdad? Verdades más amplias, es decir, que la muerte no existe, que tu ser querido está de maravilla, que si tú crees que está todavía puede estar en el tránsito, que lo ayudes con tus rezos a salir de ese tránsito, en fin, todo esto es como lo más básico. Y luego, claro, enterarse más de lo que sucede allá, porque la conexión más bien con ellos es impresionante, pero claro, nosotros no los vemos físicamente, pero bueno, hay quienes sí los ven, pero la conexión, incluso yo diría que se puede hasta llegar a fortalecer, porque claro, cuando ellos ya están en la luz, es tanto el amor que ellos sienten y tienen tanta más claridad que nosotros que, no, claro, nosotros porque tenemos ese vacío y ese extrañamiento, pero para ellos la relación puede fortalecerse muchísimo, porque esta separación es solo temporal, porque esto es una escuelita, la verdadera vida es allá. Pero bueno, es que para todas estas cosas que yo estoy diciendo, los libros, los cursos, meditar, hacer chikung, son cosas que todo lo que te acerque
en creer en más cosas más amplias, que todo es imagínate tú, si la muerte es la verdad, una vez que estás en la luz, la muerte es lo más maravilloso que nos puede suceder, francamente, una vez que estás en la luz. Pero bueno, no lo es para el que se queda. Entonces, nada, camino espiritual, porque una cosa que sí sabes y que pueden leer es acerca de cómo planeamos estas vidas, de cómo planeamos, no en el caso de quitarte la vida, pero sí, desde luego, cualquier información que tenga que ver con los planes de vida ayuda. Esto se planeó, esto lo planeamos, tú y yo, ahora eres mi hijo y te perdí, o eres mi pareja, o eres mi hermana, pero tú y yo hemos sido padre, madre, pareja, peores enemigos, mejores amigas y hemos jugado todos los papeles en muchísimas ocasiones y ahora elegimos. Es que esto también es bien importante, es que la elección de almas en donde aquí los que nos quedamos vamos a perder un ser querido. O sea, el objetivo principal de cualquier pérdida de esa naturaleza tiene que ver con profundizar en el camino espiritual. Es que no de otra. O sea, ¿y por qué tiene que ver con profundizar en el camino espiritual? Porque tiene que ver con profundizar en quién eres. Porque, insisto, llevamos muchas vidas, todos los que estamos aquí, los que nos oyen, todas nosotras, llevamos muchas vidas, sí, experimentando muchas cosas. Pero seguimos, en el fondo, la mayoría de nosotras seguimos, y los que todos seguimos, creyendo que la seguridad, que la felicidad, que la tranquilidad, que todo eso viene de algo de el amor de un ser querido, de que un ser querido esté bien, de un trabajo, siempre creemos que viene de algo externo. Y entonces, cuando yo ya llevo muchas vidas, sin acabar de entender que nada de afuera tiene que ver, todo lo de afuera es temporal. Todo lo de afuera es temporal. Bueno, incluso este cuerpo. Es temporal. Es para nuestro aprendizaje, nuestro enriquecimiento mutuo de almas. Y planeamos perderlo para que dejemos de buscar afuera. Pero esto es desde lo más chiquito hasta lo más grande, que es la pérdida de un ser querido, en la vida de todos nosotros. Pero, entonces por eso digo, busca un camino espiritual que te ayuda a que la atención, que ese dolor que sientes y ese vacío, busca explicaciones, por supuesto que ayuda, explicaciones, sí, pero al final te tiene que llevar aquí, adentro. Si tú quieres verdaderamente, cualquiera de nosotros quiere salir de veras de cualquier tipo de sufrimiento, es que no hay otro camino más que ir hacia adentro. Y por eso elegimos ese tipo de vidas, porque claro, es tan descarnado el dolor, es tan brutal que no hay nada de qué agarrarse. Ahora sí, ¿de qué me voy a agarrar? No. Me va a forzar a ir a contactar mi esencia. Y eso es lo que quiere mi ser querido, eso es lo que quiere mi alma, eso es lo que se planeó, y eso es lo que yo en el fondo anhelo. Lo que pasa es que, claro, aquí se nos olvida. ¿Cómo nos agarramos de lo de afuera? Todas. Sí, muchísimas gracias. Es que eso es lo más importante, que yo creo que ahora se está entendiendo muchísimo más, ¿no? Yo trabajo con niños pequeños y veo cuando los vienen a dejar sus mamis, no lloran y están tranquilos. Y hay otros que sí, ¿no? Y ya veo que no están sintiendo esa separación porque ya son almas más avanzadas, me imagino. Porque no tienen miedo, la pasan bien y luego ya se van con su mamá y no pasa nada, ¿no? Pero muchísimas gracias. Qué bárbara. Así es, yo así lo veo. Un signo de evolución es el desapego. Eso no quiere decir que no quieras a la persona, que no la extrañes. Pero nadie es indispensable. Nadie ni nada es indispensable. Eso lo digo para todas nosotras que hayan perdido o a quien hayan perdido o estén pasando por lo que estén pasando. Todo es una invitación a ir hacia adentro. Estamos en ese cambio de conciencia, ¿verdad? Lo saben todas ustedes. Y el cambio de conciencia, lo que está pasando y lo que nos está removiendo es todo aquello que nos distrae de ir hacia adentro. Hablando de eso, Jocelyn, ¿qué técnicas o qué prácticas recomiendas para profundizar la conexión con nuestro ser
y vivir plenamente en el aquí y en el ahora? Bueno, como habemos muchas personalidades, desde luego la meditación, cualquier tipo de meditación, claro que no es para todo el mundo. Otra cosa que me parece muy, muy buena para quienes la meditación les cueste más trabajo, cualquier técnica de Qigong o Tai Chi o yoga. En mi experiencia, pero cada quien recomienda muchísimo el Qigong. Tai Chi, yoga. ¿Por qué? Porque cualquier práctica que te ayude, evidentemente, a ir más allá de tu mente. Es lógico, claro que si tú estás en la naturaleza, ahí ayuda a ir más allá de la mente. O si tú estás clavado en una actividad que a ti te fascina, estás más allá de la mente, no estás en el ti-ta-ta. Pero como prácticas tradicionales que vengan de Occidente o de Oriente, desde luego las técnicas de Qigong, yo en particular recomiendo Shinen Qigong, que ese es el que yo practico, que me parece bárbaro, la meditación. Shinen Qigong, Shinen se escribe Z-H-I-N-E-N-G. Pero hay muchas, ¿eh? Yo siempre digo que por eso hay muchos tipos de meditación, de Qigong, de yoga, de Tai Chi, de ese tipo de artes o de prácticas, porque habemos muchas personalidades. Pero bueno, finalmente lo que te ayudan es a aquietar la mente. Ahora, si a ti lo que te aquieta tu mente es dar largos paseos por el campo, eso es lo que toca. O estar frente al mar, o sea lo que sea que te ayude a aquietar la mente. Porque al final lo que tenemos, bueno, lo que yo entiendo, ¿verdad? Este tipo de prácticas que estoy sugiriendo, o te digo, la naturaleza, o cualquier cosa que te tranquilice, tiene que ver con... Los pensamientos no se van a detener jamás, ¿ok? No se van a detener jamás. Bueno, yo no conozco, bueno, a lo mejor se detienen 3 segundos. Pero las prácticas lo que te dan es la capacidad de empezar a verlos como pasajeros y no creerles tanto. O sea, lo que queremos y estamos desarrollando todas aquí, ¿verdad? Y lo que está pasando en este cambio de conciencia es que como hay más luz, entonces esa luz te da un poco más de claridad a no le creas a estas historias. No le creas. O sea, no te detengas demasiado tiempo en ningún pensamiento. No te detengas demasiado tiempo. Es que todo el trabajo es con el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Mismos que continuamos con ese cuerpo mental y emocional cuando llegamos del otro lado. Entonces el cuerpo mental básicamente es aprender sí, ahí están los pensamientos, a lo mejor hoy me atoré 7 horas, mañana me atoré 7 minutos, pasado no me atoré y mañana me vuelvo a atorar una semana. Pero como todo, como no existe la cosa lineal, entenderé y mi felicidad, por supuesto que tendré más paz y más tranquilidad y más felicidad aquellos momentos en que no me enganche, ¿verdad? Y en que no les crea. No aquellos momentos en que he cambiado tanto y soy tan perfecta que ya no tengo pensamientos de cierto tipo. No. Sino aquellos momentos en donde, por obra y gracia del Espíritu Santo, hubo más claridad y no le creí a esa historia. Vuelvo al presente, porque para dejar de creer hay que estar en autoobservación. Para estar en autoobservación tienes que estar presente. La clave es el presente, no le creas. Y entonces, yo siempre digo, la experiencia física corporal, es decir, si estamos vivos, hasta ahora hemos pasado la vida entera pegadas en la cabeza, ¿sí o no? Más o menos. Bueno, Sí. no todo el mundo, pero más o menos. Sí, es muy cierto. Muchas gracias por las recomendaciones. Una Ya. cosa que las personas dicen es que yo no puedo meditar, es que yo no me puedo quedar callada, pero así como tú dices, pasar el tiempo en la naturaleza también es meditar. Sentarse a escuchar los pájaros, a sentir el viento que te toca la piel, cerrar los ojos y solamente a sentir, escuchar, eso también es meditar. Yo soy una que yo no puedo meditar tampoco, pero voy a tratar ese... Shinen Qigong. Shinen Yo lo Qigong. practico también, sí, Ay, está qué muy bueno. bien. Cine Qigong, Solo es una practico y maravilla. está muy bien. Dime de Cine Qigong que No, yo lo hago.
Sí, bueno, yo hace mucho practico porque estudio medicina tradicional china, entonces parte de esto. Pero lo que iba a agregar, Eve, también para la gente que nos va a escuchar, es que también está la meditación activa. Hay mucha gente que corriendo, por ejemplo, está en estado meditativo. O sea, tenemos que la meditación es estar en silencio y en posición de loto, pero mucha gente haciendo un deporte, nadando, corriendo, está también en esta, logra desconectar lo que dice Jocelyn, calmar esa mente y esos pensamientos y está en el presente, está viviendo el presente. Entonces también hay muchas formas de llegar a ese estado meditativo. El presente implica estar en contacto con el cuerpo, es decir, la sensación corporal, es decir, siente los pasos, siente tus pies tocando el piso, siente la respiración, los sonidos, la brisa, como dices tú, la brisa del viento en tus manos, en tu brazo. Es decir, es que hace poco me llegó un libro, la explicación del taoísmo y de la antigüedad, los chinos. El autor es David Hinton, y entonces explica cómo ellos, de dónde viene el Zen y el Tao. La explicación era que estos sabios antiguos lo que les interesaba era la experiencia física de la vida. ¿Sabes? El cuerpo, las sensaciones, entonces alguien dijo algo, lo que sientes, incluye emociones, por supuesto, sensaciones, emociones, obvio que también incluye pensamientos, pero tú vas practicando, ok, no, espérate, no te quedes ahí en el pensamiento, vuelve a las sensaciones o a la incomodidad o al gozo, ¿sabes? Ve caminando por la calle como siendo una con lo que está pasando a tu alrededor y si, pero ¿quién hace eso? Si siempre vamos caminando, me da igual, estamos sentados y siempre estamos pegados en un chicle mental. En fin. Sí, sí, cierto, qué lindo. Muchas gracias, Jocelyn. Lo primero, muchas gracias y gracias a todas mis compañeras y compañeros. Entiendo que son preguntas muy genéricas y bueno, uno se puede perder con las respuestas porque son tan amplias, pero hay una en concreto que quería hacerte que ya has nombrado, bueno, has nombrado un par de ellas, y es el tema de la oración. Yo quisiera saber qué modo aconsejas tú de orar, porque está claro que hay muchas, pero ¿hay alguna que a Jocelyn Arellano le guste más? Hay muchas. Ya conocemos las obvias, ¿verdad? Que las oraciones. O repetir que la luz se haga en ti o que la luz se haga en mí, ¿no? Eso ya las conocemos. Según yo, cada vez que estamos en contacto con nuestra luz, ya estamos orando. Entonces, vamos a poner ejemplos. Oración, o bueno, yo lo entiendo, ¿verdad? Orar es manifestar luz o amor, elevar tu frecuencia, es manifestar más luz. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que tú estés 100% presente en este instante, aunque sea solamente en este Zoom, en este instante te toca estar oyendo esta voz, estar oyendo esta persona, tú en tu cuerpo. Solo el hecho de estar totalmente aquí, sí, vienen pensamientos, dejas pasar. El hecho de estar presente te unificas a tu ser. Toda tu energía está aquí. Al traer toda tu energía de aquí, que es aquí y ahora, es lo que somos, tu ser. Es que no sé, a lo mejor estoy siendo abstracta. Eso ya es orar. Estoy siendo abstracta, ¿verdad, Mar? ¿No? Porque habrá quien diga, bueno, pero ¿cómo que aquí y ahora y eso es orar? Sí, 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 como que el ser. Es que hay que ir entendiendo cada vez más que el ser es todo. Acuérdense que verdad que nos experimentamos separados, ¿verdad? Y cualquier oración te unifica la luz porque estás repitiendo palabras de amor. Entonces te unifica el amor. Cuando tú perdonas o te perdonas, te unificas a tu esencia porque es amor. Cuando tú aceptas algo que te cuesta trabajo, te unificas al amor, a lo que tú eres. La gratitud, el perdón, la aceptación, la presencia. Pero Te entiendo perfectamente, y yo seguro que mis compañeras también, pero yo
te daría todavía en la diana. ¿Hay alguna que tú tengas en concreto que te guste? ¿Hay alguna que tú creas que ayuda en algún momento más o que te ayuda a conectarte más? Es que yo voy cambiando. Hoy en día, Ok. que yo como siempre estoy en alguna práctica momentánea, la de hoy, yo pongo la atención en un punto en mi cuerpo y específicamente lo pongo en un punto en mi cuerpo que para las que hagan cine Qigong, yo lo pongo detrás del ombligo. Yo pongo la atención en mi cuerpo, lo más que yo pueda. ¿Y por qué? Bueno, porque eso me trae aquí. Hoy en día, pero es que también es que yo estoy haciendo esta práctica digo, yo medito, ¿eh? Pero ahora que además he incorporado este tipo de Qigong, hay una cosa que me gusta mucho. Todo depende de dónde está tu atención, ¿ok? Entonces, yo ahora con la práctica, muchas veces la atención la llevo, como quien dice, a la totalidad. ¿A qué me refiero por la totalidad? A ratitos, la totalidad. Voy caminando por la calle, tengo la suerte de vivir en Madrid, puedo caminar mucho. La totalidad quiere decir que mi atención no está en nada fijo, sino está muy atenta a todo lo que está pasando, tanto en mi cuerpo como externo, los sonidos, la respiración, la totalidad, como que incluyo esa, y luego esa totalidad, o sea, esa atención al todo, cierro la atención y yo en particular ahora la traigo detrás del ombligo, al cuerpo. Es como si estuviera todo el tiempo absorbiendo absorbiendo la luz, trayéndola a mi cuerpo. Esta es una práctica que estoy haciendo que hoy por hoy me ayuda una barbaridad. ¿Por qué? Porque porque es lo que yo quiero ver la luz en todo. Me imagino que ustedes también. Yo quiero ver la luz en todo, porque la luz está en todo, porque todo en realidad está hecho de luz o de amor o de esa energía que le llamemos luz, amor o no sé de qué le podemos llamar. Yo quiero ver eso. Entonces yo me doy cuenta que cuando la atención no está en nada en particular y está como abierta, no sé qué decir, hay algo ahí que es como que soy parte de ese todo, no sé, hoy en día practico de esa manera, pero también luego me siento y observo pensamientos y los dejo pasar y todo, en fin, yo hago un poquito de todo. Pero ¿qué me fascina hoy? Ese poder la atención, abrir la atención a la totalidad y luego traer toda esa atención o esa totalidad y la traigo a mi cuerpo y estoy muy en contacto con mi cuerpo. Bueno, no sé si eso tiene ningún sentido para nadie, pero eso es lo que yo hago. Sí, muchas gracias. Para mí ha sido una muy buena respuesta. Yo quería preguntarte porque yo te sigo hace tiempo y muchas veces comentas que la reencarnación no es lineal y la verdad es que el proceso de lineal es una cosa que, bueno, nos cuesta verlo también de la misma manera que nos cuesta ver lo contrario. O sea, entonces, ¿cómo explicarías la reencarnación? Porque claro, es que te tela marinera la pregunta, ¿no? Pero bueno, yo si quieres te pongo un ejemplo tonto de una tonta como yo, ¿vale? Y seguro que me explico mejor. Y es lo siguiente. No pasa nada, pero bueno, va. Sí, bueno. A ver. El tema es, yo por ejemplo, pues no sé, he hecho algo que cuando yo desencarno no estoy contenta de ello y a lo mejor ha sido en un periodo de mi vida de 2 años, eso pasó y se fue. Y yo seguí haciendo otras cosas y seguí con mi vida, etcétera, etcétera. Yo puedo volver a esos 2 años en concreto, es decir, yo puedo coger la cinta, vamos a poner que sea una cinta de grabación y yo digo, en este momento me voy a meter. Yo me explico, en este momento en que yo tenía 19 años y pues no sé, le di una patada a un chucho, me lo estoy inventando, ¿vale? Y eso desencadenó una serie de cosas en mi bueno, me entiendo, me explico, ¿sí? ¿Y para qué te quieres meter ahí? Yo no sé, digo, no sé, pensando que en ese momento me metí, le pegué una patada a un chucho o tuve una reacción mala con una amiga. En lugar de perdonarte, ¿quieres volver y arreglarlo? Ok.
que acabas de decir una cosa con la que... Entonces, claro, para una persona, ¿para qué reencarna? No reencarna en concreto para solucionar algo que no ha podido hacer. Primero que nada, no es una persona la que reencarna. Entonces, es el alma. A ver, si me, Uf, la punto. imagen que le dieron a Carmen sobre el alma es como que el alma es la cabeza de un pulpo y entonces cada tentáculo de la cabeza es un aspecto del pulpo que se está experimentando como hombre o como mujer en distintos espacios-tiempos. O sea, la misma alma experimentándose en muchas experiencias al mismo tiempo. Entonces, primero que nada, aquí, nada más en el ejemplo, ahorita vamos a eso, pero en el ejemplo específico que diste de ir meterse en esa ranura, que yo estoy segura que se podría, no sé cómo, pero que se podría. De todas maneras, el punto sería el perdón, ninguna otra cosa, el perdón. Porque la vida, porque no estamos aquí para ser perfectos, estamos aquí para perdonarnos. O sea, estamos aquí para aprender a ser compasivos con nosotros y a perdonarnos. No estamos aquí para hacer nada perfectos. O sea, más bien hay que cometer errores, porque si no, no vamos a poder practicar verdaderamente lo que es el amor incondicional a nosotros, que implica perdón y compasión. Ok, entonces, por un lado. Por otro lado, ok, vamos a suponer que, pues yo en mis impaciencias, he sido dura con otras personas eh, y he causado dolor y un ejemplo muy sencillo, pero bueno, sí. Entonces yo llego, en fin, del otro lado y veo que no, he tenido muchísima impaciencia en general. Impaciencia no es más que enojo, ¿verdad? Enojo. Y al final el enojo es falta de aceptación de las cosas como son. Yo no sé exactamente cómo funciona porque es muy complejo y nadie lo va a saber. Pero suponiendo que el alma, el alma, considere que quiere tener otra experiencia, donde quiere volver a experimentar la impaciencia, porque quiere de verdad experimentar, quiere volver a experimentar lo que sería ser paciente en medio de dificultades grandes en la vida. Lo quiere, no sé por qué querría hacerlo, pero porque es que lo que hay que entender es que todo este experimento de las almas es un experimento creativo, venimos a experimentarlo todo. Dentro de ese experimentarlo todo que implica el valor y la cobardía y la honestidad y la deshonestidad y todo, también implica que hay ciertas vidas donde ya quieres de veras profundizar el amor. Y a lo mejor de veras quieres entender un aspecto de la paciencia que no has entendido todavía. Tú no, tu alma. El conjunto de vidas de tu alma, el alma no sé cómo decide que este aspecto de practicar la paciencia de una manera más profunda va a ser positivo para la experiencia global de toda el alma o la experiencia global de todas las almas que forman el grupo de almas, porque es que además esto es... Y entonces la riqueza de una vida donde se experimenta un nivel de paciencia que no conocemos, eso es un grado de amor que a lo mejor en el experimento global de toda esa alma o del grupo de almas es necesario. No lo sé, pero puede ser que va por ahí. Porque es que no hay que verlo como una cosa... Lo que sí hay que acabar es con esta idea de que qué barbaridad, no he aprendido nada, voy a tener que repetirlo, ¿saben? Como si fuera un colegio, donde, ¿saben? Como hemos vivido el colegio, ¿verdad? Ah, pues ahora repruebas y vas para atrás. Es que no es así. Eso es una manera, volvemos a lo mismo, muy lineal de ver las cosas, como era en el colegio. Aquí, como todo es al mismo tiempo, pues mientras una está totalmente, un tentáculo está en la total impaciencia, el otro tentáculo está en la paciencia. ¿Y cómo es eso? No sé, pero es así.
Es así y tan válida es una como la otra, porque se necesita de todo. Y una cosa, ¿venimos a aprender o a recordar? Ah, lo mismo. A ver, ¿qué diferencia hay entre aprender o recordar? Eh, Todo depende de qué creas tú que vienes a aprender. Porque muchas veces parece que, bueno, desde mi perspectiva ahora de los años que pasan y lo mayor que una es, siempre ves que en realidad, Mayor, no, tú pareces una bebé, como lo mayor. bueno, vale, gracias. Que como que vienes a tener experiencias, que es lo que es una frase que has comentado tú y la has dejado bastante clara. Entonces, muchas veces las experiencias las vives desde otro punto de vista, pero siempre es un poco lo mismo, la falta de amor, más amor. Así Sí. es un acto, sí. Más amor, es más, sí, pues sí. Pero también vienes a vivir, a veces, a lo mejor en esta vida vienes a escalar el Everest. Y en la otra vida vienes a experimentar el miedo atroz a hacer cualquier cosa que implique demasiado valor. Eh, o sea, te da miedo cualquier cosa. En cambio, en esta, otro tentáculo está experimentando el valor físico. Entonces, esto sigue siendo muy lineal todo nuestro pensamiento, por eso no lo podemos entender. Lo que a mí me parece clave, si queremos ayudar a la totalidad de nuestra alma y de nuestro grupo de almas, desde luego el perdón se me hace básico, o llámese aceptación, y la compasión que no es autocompasión, sino un poco más de solidaridad con este ser humano que tiene que pasar por tantas cosas, francamente, ¿no? O sea, y que, y que cualquier acto de desarmonía nuestra viene del dolor, un poquito más de compasión por ese dolor que tenemos que pasar todos. Entonces, se me hace básico porque mira, yo también pienso como tú, pues, yo pienso, no, ya, con todo el tiempo que llevo en este planeta, o sea, y la cantidad de errores que cometo, digo, mira, ya, mira, concéntrate en el perdón y en la compasión, francamente. Este, Sí. porque Y eso creo que eso aporta muchísimo al todo, creo. en realidad, si perdonas y te perdonas, ya está. Ya está. La situación, ya está. Además, date cuenta que estamos parte del paradigma que estamos rompiendo, que tiene que ver con la dualidad que vivimos o experimentarnos separados. Es que nosotros, nuestra manera de pensar todo es o bueno o malo. Mm, No sé. Todo es o bueno o malo. Entonces, el paradigma, bueno, vamos a decir que hacia la quinta dimensión que vamos, ahora el nuevo paradigma es no juicio, que implica la aceptación. Ya nada más no juzgar, ya está, ahí ya está el perdón. Claro que no juzgar no quiere decir que no vienen pensamientos de juicio, no quiere decir que no hay el pensamiento no va a parar. Hay pensamientos de juicio hacia mí, que mal lo hice, o hacia el otro, sí hay. Pero insisto, volvemos a la misma práctica del principio. Hay menos, no te detengas ahí, no le creas. No te detengas en ese juicio. Vuelve al presente, vuelve a la corporalidad, sí, vuelve a la experiencia aquí y ahora y keep on, o sea, sigue. Pero nada de que, nada, no juicio. Esto ya estamos hablando de amor incondicional. Y entonces, pero claro, tienes que volver al presente, volver a lo que está pasando y ¿qué sientes? ¿Qué sientes de no juzgar? Bueno, no que no venga el pensamiento, pero de que no le vas a creer a eso. O sea, se siente hasta inseguro. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no me juzgo, no juzgo a alguien, entonces ¿de qué me agarro? Ah, no, me tengo que agarrar de bueno o malo, porque eso me das. Bueno, pues la verdad es que no es ni bueno ni malo. Esa es la verdad. El amor incondicional
Nosotros no vamos a llegar allá y nadie nos va a decir esto es bueno o esto es malo. Eso no existe. Pero por ahí vamos todos. Maravilloso todo lo que dices, Jocelyn. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias gracias. a ustedes, chicas, porque esto lo estamos haciendo entre todas. Yo sé que creen que soy yo la que estoy diciendo. No, 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 no. Aquí está, la luz está trabajando a través de todas, a través de sus preguntas, a través de mí. Ustedes, este conjunto de luz que hacemos en este instante, todos nosotros, hace que todo esto se vaya, vamos, que hayan bolitas de luz, bolitas de luz, bolitas de Ay, luz. qué lindo. Hola, buenas tardes. Hola. Han hecho una pregunta que creo que está también ya la respondió. ¿Cómo ellos perciben la luz? Oh, mira, qué buena pregunta, Andrea. Fíjate. Así, yo diría que, no sé ni si es la mejor descripción que yo he oído, pero dice, no es que veas la luz, es que tú eres la luz, es que ellos, yo hablo mucho en términos de luz, muchos hablan en términos de Dios. Dicen, no es que veas a Dios, pero es que es como si estuvieras en Dios. Es que cada quien lo dice según nuestra manera de pensar, su creencia. Pero a mí lo que más interesante me parece es cuando hablan de que no es algo, que no saben cómo describir que tú eres eso. Que eso es lo que somos. Te digo que todo el proceso, vidas y muertes, y bueno, y por supuesto las siguientes dimensiones. Esta solo es la tercera, ¿eh? Estamos hablando, cuando hablamos de la muerte, hablamos del mundo espiritual de la tercera dimensión. Luego ya viene cuarta, quinta, sexta, donde no existe muerte física. Pero todo el proceso no es más que ir abriéndote a más de lo que eres. Cuando yo no le hago caso a un juicio, hablando de lo que hace rato Mar decía, por ejemplo, ¿qué tipo de oración? Cuando yo no le hago caso a una creencia negativa, a un juicio, o algo que limita, esa como desconocimiento, ese como presencia, eso ya te estás abriendo a más de lo que eres. Por ejemplo, a más luz. Es muy interesante porque es que ya se nos va a hacer muy largo el programa, pero acuérdense que nosotros llegamos al nivel de luz que nos corresponde. Todos vamos a la luz, todos vamos a sentir ese amor inconmensurable, todo eso. Sí. Pero nosotros no podemos entrar en contacto con más luz de la que podamos sostener. Esto es muy interesante. Qué bien explicado. Y, por ejemplo, un ejemplito es ese que te digo que del juicio, o la presencia, simplemente estate en esa presencia de sonidos, sensaciones, todo lo que está pasando aquí ahora. No te quedes ahí, no te quedes en el pensamiento. Sí, bueno, ya le di, ok, ya estuve aquí 15 minutos o 7 horas. Vuelve. Cada vez que vuelves y no te cuelgas de una idea, estás tocando más luz. No, tampoco es gradual, tampoco es lineal, pero te abres a más de lo que eres. Mientras más abarcas, más más te abres a lo que somos. Mientras más abarcas, mientras más incluyes, mientras menos limitas, mientras menos juzgas, mientras más perdonas. Y eso incluye perdonar lo imperdonable, ¿eh? Y olvídense de lo imperdonable en el otro, en nosotras. Lo que según nosotros es imperdonable, que para nada lo es, pero. Wow. Sí. Andrea, Wow. yo creo que hay otra pregunta. Sí, de Sandra dice, todo lo que vivimos quiere decir que son experiencias por más duras que sean. Claro. Ay, qué fácil se dice eso. Pues sí. Lo que pasa es que estamos aprendiendo a lo duro, lo que llamamos duro, el vacío, la pérdida, todo eso, en fin, todo eso que sentimos como seres humanos todos, estamos aprendiendo a enfrentar eso con el mayor contacto posible con nuestro ser. Por ejemplo, hablando de la totalidad.
Ok, tú ahorita estás sintiendo algo desagradable, ¿no? Cualquiera de nosotros en este instante. Puede ser pequeño, mediano. Si tú abres toda tu atención ahorita, aquí y ahora, a los sonidos que te rodean, en este caso esta voz, tu cuerpo, sensaciones en tu cuerpo, en tus pies. Ábrete, abre la atención. Ábrete. Si te abres si la atención se abre a incluirlo todo, la totalidad, eso que te está molestando, a mí o a ti, ese ruidito, pues es un ruidito en medio de la totalidad. Es una sensación más en medio de la totalidad. Es decir, que tú ya estás entrando en contacto con más de lo que tú eres, al mismo tiempo que está esa incomodidad, digamos, esa incomodidad. Lo que pasa es que generalmente nos cerramos y toda la atención se va a la incomodidad porque la rechazamos. Practica, abre toda tu atención, abre toda tu atención, abre. Eso es incluir más luz, más luz. Abre, luz, más luz, todo. Ok, ahí está la sensación incómoda, ahí está todo. Déjalo, let it be, no te pelees. Entonces vas practicando la capacidad de abre toda tu atención y permite, sí, estoy caminando, o estoy trabajando, o estoy en una reunión, o estoy en una comida, o estoy esta noche en una cena. Sí, mi atención está abierta al todo, sí, aquí hay una incomodidad, hay un dolor, hay una molestia, pero abre toda tu atención, permítelo. Es una práctica de estar en contacto con la luz al mismo tiempo que en esa luz se está manifestando la incomodidad, claro, porque es una manifestación más de la totalidad. Muchísimas gracias, Josie, por esta enseñanza tan amorosa que lo hace y tan fácil de entender. Chicas, bueno, acuérdense, lo hemos hecho entre todas, ¿ok? Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, mi querida Eve. Muchas gracias por todo. Una última cosita que yo quisiera que nos dejaras para cerrar, algo que me emociona mucho escuchar cuando hablas de la película de la vida. Hoy ni la mencioné. Es que no la mencioné porque tampoco están. Cuando mencioné que de todas maneras tú te vas dando cuenta en el primer plano, tú te vas dando cuenta de aquello que todavía en ti vibra en el miedo. Eso es lo que te das cuenta realmente en la película de la vida. Te vas dando cuenta de aquellos aspectos que vibran en el miedo y que han causado daño a ti y a los demás. Y bueno, lo único que no agregué, eso lo he dicho muchas veces de la película, que es que ese daño que te has hecho, bueno, cuando es a ti, tú te das cuenta, pero el daño que has hecho a otros, lo sientes como si te lo hubieras hecho a ti mismo. O sea, lo sientes en ti. Nadie viene a decirte, mira, eso que tú hiciste hizo esto. No. Como somos uno, lo sientes en ti. Y eso es muy interesante, porque eso dicen lo que nos han dicho las zonas, que son de las experiencias que más aprendes. Por eso yo te decía, cuando hemos actuado desde el miedo, que todos actuamos desde el miedo millones de veces, y entonces tú ya en tu cuerpo emocional, tú te das cuenta, tú sientes el dolor que eso ha generado, porque lo sientes, es que se lo haces a ti. De ahí salen unos aprendizajes enormes, porque de ahí salen aprendizajes de esto nunca jamás en la vida lo quiero volver a hacer. Nunca jamás en la vida quiero yo. Entonces, claro, ahí hay una enorme claridad de nunca jamás quieres volver a tener ese nivel de impaciencia, por decirlo, ¿no? Pero la impaciencia viene del miedo. Entonces, esas son las grandes aprendizajes, pero ahí no estás para juzgarte tampoco. Ahí estás también en esa famosa película, nos han dicho que hay unos seres, una cantidad de luz, cuya luz está ayudando a que entiendas que es parte del proceso pasar por esas desarmonías.
vivirlo, sentir eso, porque es parte del proceso, si no, no vamos a aprender aprender, es que no sé si la palabra es aprender, es traer amor a eso, porque al final lo único que quiero es seguir trayendo amor a todo. Crecer más al contacto con el amor que soy. Olvídense que todo es para mejor y para mejor y para mejor. O sea. Ay, sí, no quería que te fueras sin que nos dieras un pedacito de la película de la vida, porque me encanta escucharlo cada vez que La de la vida. cada La vez película de la vida. Y además también, yo sí les digo una cosa. Todo esto que nosotros estamos escuchando ahora, porque yo soy parte de la escucha también, porque nos lo están diciendo a todas, todo esto, yo como les dije, mientras nosotras más practiquemos en vida, lo más posible perdonarnos, lo más posible perdonar, lo más posible no creerle a los juicios, lo más posible ser compasivas con todo el proceso, la película de la vida se nos va a hacer nada. Nada. Es más, igual ni pasamos por ella. O sea, tengo entendido que solo se va viviendo lo que te toca por nivel de conciencia. Mientras más vayamos captando aquí este nivel de aceptación, digamos. Porque es que, claro, entonces hay cosas que no vamos a tener que pasar. Es que no está descrito. Todo lo vas atrayendo por nivel de conciencia. Bueno, a mí me ha encantado, Jocelyn, todo lo que nos has contado. La verdad que es maravilloso porque es como integrar, y justo estaba cuando preguntaba a Mar también y digo, qué hermoso porque somos un grupo y cada grupo trae su aporte, ¿no? Y entre todos nos enriquecemos y entre todo, como dices tú, cuando tú hablas, a su vez también es para ti, es para Sí. nosotros, pero también es para ti. Cuando nosotros hablamos y hacemos las sesiones de mediunidad, es para el consultante, pero también es para nosotros, porque en cada segundo estamos aprendiendo, somos espejitos, siempre digo, y todos estamos en la escuela para aprender. Y me parece, bueno, maravilloso este espacio, maravilloso que luego mucha más gente lo pueda ver, escuchar, porque sé que a todo el que lo escuche le va a llegar, lo va a integrar, y al final todos estamos aquí en la escuela para desarrollar más conciencia y conectar con el amor que somos, como has dicho tú, el amor que ya somos, pero que nos hemos olvidado que somos, esa luz que somos, pero nos hemos olvidado. Así que agradecidísimas de haberte tenido en este espacio, Jocelyn, y muchas gracias por tu labor, por esa expansión tan grande que haces, de esa luz y de ese amor. Ay, sí, muchas gracias, Jocelyn. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por compartir tu sabiduría, tu experiencia, y tus palabras han sido tan inspiradoras y nos ayuda a reconocer la luz que reside adentro de nosotros y que podemos radiar y ayudar a más personas a que radien esa luz para tener más conciencia y un mejor bienestar espiritual. Así que gracias por ser la luz en nuestro camino. Gracias, Jocelyn. Qué barbaridad. Mil gracias a ustedes por ser mi luz también en este momento. ¿Okay? Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao, chicas. Gracias a Adiós, todos. hasta Chao. pronto. Adiós. Chao.